Llevo ya un tiempo disfrutando de mi Renault 5, pero hoy vamos a sacarle de su zona de confort. Vamos a ir a enfrentarle a algo para lo que a priori no está diseñado y es la autopista. Va a ser una prueba real en el que vamos a buscarle un poco las cosquillas y a ver qué tal se comporta, si me sorprende para bien o para mal. Soy David, bienvenidos a mi canal, intro y empezamos. Aunque la idea principal no es viajar con este coche, sí me gustaría hacerlo de vez en cuando, sobre todo por probar la experiencia. Así que como soy bastante cuadriculado y metódico y me gusta prepararme las cosas, mi idea es hacer una simulación de viaje, no va a ser un viaje largo. La idea es ver cuánto gasta este coche por autopista a 120 km por hora de velocidad constante. Voy a salir con el 100% de la batería cargada y en cuanto la autopista tenga la fluidez suficiente como para poder poner el control de velocidad a 120, lo haré, resetearé el consumo y veré qué cifras salen. Simple y llanamente. Voy a hacer más o menos 1 hora y media de autopista a esa velocidad. Llegaré a destino sin tener que cargar la batería, espero. Y una vez en destino pues cargaremos y haremos la vuelta hacia atrás. Mi idea es hacer la ida a 120 constantes y la vuelta a 110 km por hora constantes, para ver si hay mucha diferencia o no entre esas velocidades, porque tengo entendido que es así. No voy a sobrepasar la velocidad legal porque creo que entonces, entre otras cosas, la batería se va a drenar salvajemente. Entonces esa será la idea para este vídeo. Bueno, pues como dije, hemos cargado hasta el 100% de batería. En casa antes de salir me da una autonomía de 395 kilómetros, lo cual es prácticamente lo que homologa, 410. No está nada mal. Lógicamente en autopista pues va a caer en picado. He recorrido más o menos unos 40 kilómetros por ciudad y M40 y demás hasta que hemos podido salir a autopista y el tráfico ha permitido poner 120. El comienzo de la 3 es bastante cuesta arriba, bastante desfavorable, el consumo está siendo alto. Pero bueno, veremos a ver hasta dónde nos depara. Sorpresas. Bueno, pues ya llevamos media horita de autopista. El consumo parece que se ha estabilizado un poco. Al principio, según sales de Madrid, la orografía es muy desfavorable, es todo subido, todo cuesta. Me he asustado mucho porque el consumo estaba en 27 kilovatios hora y me parece una burrada, con eso no iba a llegar a ningún lado. Y bueno, es verdad que ahora se ha ido normalizando, está en torno a los 19-20, cuando terminemos el viaje veremos. Es más o menos lo que me esperaba, según he visto, quizá un poquito más bajo de lo que pensaba. Pero bueno, la verdad es que sentimientos encontrados, el coche va muy bien, va muy cómodo, muy a gusto, pero tiene ese punto de estrés extra que yo no tengo en gasolina, supongo que es porque es mi primer viaje. Bueno, no es un viaje como tal, pero mi primera autopista. Cuando he puesto el contador a cero para ver el consumo, ya llevaba un 10% de batería y apenas había salido de Madrid. Y ahí empecé a preocuparme. La verdad es que sé de antemano que voy a llegar de sobra a mi destino, pero siempre tienes esa preocupación, ese puntito de ¿y si pasa algo? ¿Y si no? Pero como digo, es acostumbrarse, pero sí que te creas esa ansiedad un poco. Es verdad que también te vas el consumo instantáneo aquí, va bajando de un 1%, y no es igual que en un gasolina, que el depósito al final, bueno, no tienes tanto detalle, va bajando, pero no lo ves tan en detalle como 66, 65, 64. Creo que eso tampoco ayuda a la ansiedad del viaje. Pero bueno, de momento te digo que haremos unos 20 kilovatios hora. Now that I'm looking back, I can see all the signs I tried to fill in the cracks that were spreading in my mind, but I was all out of hope, lost in an endless maze. The emptiness had unfolded just like a void, but you broke the coldness somehow and lit up a flame. And ooh, I was done feeling hopeless. Bueno, pues estamos haciendo la vuelta a casa.
hemos repostado, bueno, repostado, cargado, cargado al 100% en un cargador rápido. Nada, en menos de una hora, así que muy bien. Y la vuelta la estoy haciendo a 110 por ver la comparativa de consumo entre 110 y 120. De momento llevo ya como 90 kilómetros a 110 y me está sorprendiendo bastante la diferencia de consumo con tan solo esos 10 kilómetros de diferencia. Así que nada, bueno, pues ya estamos terminando el viaje. He podido circular a 110 kilómetros por hora durante una hora y media. No es mucho, pero sirve para hacernos una idea del consumo. Y la verdad es que la diferencia me ha parecido bastante abultada. Quedaros haciendo el vídeo y os lo cuento. Vale, pues ya estoy en casa después de hacer esta simulación de viaje. He hecho 2 horas de ida y 2 horas de vuelta. Mi tiempo libre no me permite hacer viajes más largos hasta que no tenga vacaciones. Pero antes de contaros cifras y sensaciones reales que he tenido durante estos trayectos, quiero hacer una reflexión porque ha habido bastante debate en mis anteriores vídeos, mis primeros vídeos con un coche eléctrico, que os recomiendo que los veáis, os los dejo por aquí en los enlaces. Ha venido mucha gente a comentar sobre el tema del coche eléctrico, férreos defensores a muerte del coche eléctrico, que os agradezco que vengáis al canal a compartir y debatir, porque yo estoy aprendiendo de este mundo. Pero me habéis llamado de todo, que no tengo ni idea de nada, porque he dicho que viajar en eléctrico no es posible y que es una tortura. Bueno, vale, vamos a ver, claro que se puede viajar en un coche eléctrico. Viajar se puede viajar en cualquier cosa que tenga ruedas. A ver, yo he hecho con amigos desde Madrid hasta el desierto del Sáhara, con coches que no pasan de 90 kilómetros por hora. He viajado, sí. ¿Viajo mejor con mi Raptor ahora? Pues obviamente también, así que esto pues es lo mismo. Pero lo que no acepto es que me digáis que se viaja igual o mejor en un coche eléctrico que uno de combustión. Lo siento, pero no, y no es mi opinión, son cifras y datos totalmente objetivos. Muchos me contáis que hacéis distancias y viajes con el coche y cómo lo hacéis. Claro, al final estáis adaptando vuestra forma de viajar al coche y no al revés. Es lícito, pero no es lo mismo, hay un cambio de paradigma y me parece bien que lo aceptemos o lo aceptéis. Bueno, como inciso antes de dar las cifras reales y datos, aunque muchos penséis que odio totalmente al eléctrico, no es así. Mi experiencia en esta simulación ha sido bastante positiva. Si bien es cierto que al principio vas un poco pendiente y con miedo a quedarte sin batería, ¿no? Yo sabía que llegaba de sobra porque he hecho la simulación muchas veces, pero cuando empiezas ahí a ver bajar el porcentaje de batería, te da más respeto que otra cosa. La experiencia ha sido buena, porque además localicé varios cargadores, porque tenía que cargar otra vez para volver a casa. Conseguí unos cargadores que además eran compatibles con Plug and Charge de Renault o de Mobilize, con lo cual fue muy cómodo enchufar, cargar y olvidarte de todo. Cargó a 70 kilovatios hora. Tenía un 25% de batería cuando llegué y pensaba cargar hasta el 80%, pero al final lo cargué hasta el 100% y apenas tardó unos 52 minutos, a unos 70 kilovatios hora creo que empezó cuando lo enchufé. Luego iría bajando, supongo. Pero bueno, en 50 minutos más o menos recuperé del 25% al 100% sin tener que descargar ninguna aplicación ni nada, porque era compatible con Plug and Charge. Así que la experiencia ha sido muy buena. Creo que no siempre será así, porque hay cargadores de muchas marcas y demás, pero bueno, para eso ya haré otros vídeos a futuro. Así que, como digo, la experiencia ha sido muy buena. Dicho esto, vamos con las cifras. Vale, para no dejarme nada, lo tengo aquí apuntado. El viaje de ida a 120 km por hora, salí de casa con el 100% de batería y llegué a mi destino, que fueron 190 km exactamente, con un 30% de batería. Esto me dio un consumo medio de 19,5 kilovatios hora, que es, bueno, algo menos de lo que decían algunas reviews, pero tiene una explicación que ahora diré. Y mucho más, entiendo, que cualquier Mercedes o Tesla, que son mucho más aerodinámicos y eficientes que este coche. Pero bueno, son los datos reales. El viaje de vuelta lo hice a 110 km por hora, 10 km por hora menos. Salí con un 100%, llegué a casa con un 40%,
en los mismos 190 kilómetros. Es decir, ahorré un 10% de batería y la media salió 15 kilovatios hora, que creo que es una media bastante decente. ¿Por qué he dicho que tiene truco? Porque la verdad es que fue un día bastante fresco, estaba nublado y no tuve que poner el climatizador. Con poner aire de la calle sin activar la bomba de frío era suficiente para ir bastante a gusto, y yo soy caluroso, ya sabéis, lo que me conocéis, o sea que si hubiese tocado poner el clima lo hubiese puesto. Bueno, pues estoy haciendo un inciso en el vídeo porque hoy también estoy haciendo un viaje y me está sorprendiendo muchísimo el consumo que está haciendo hoy. Hice mis medias, que os la voy a decir en el vídeo, pero hoy el perfil es bastante más plano y no sé si es que no hace viento, no sé por qué. Voy con el clima puesto, que el otro día no, y está haciendo una media de 16,5, que es bastante bajo. Para mí creo que es bastante bajo y creo que está al nivel de bastantes berlinas aerodinámicas. Y nada, solo por decir eso, que me está sorprendiendo mucho, y a ver en qué queda el viaje. Vale, pues estaba editando este vídeo cuando, después de tener todo preparado, este fin de semana he tenido la ocasión de hacer otro viaje de unos 200 kilómetros de ida y 200 de vuelta, por autopista en su mayoría. Y quería hacer el inciso, como he dicho antes, porque lo que he visto me ha sorprendido. El primer viaje, lo voy a decir, fue en Madrid-Cuenca, básicamente. Voy a poner el perfil para que lo veáis. Hay bastante desnivel, tanto como para arriba como para abajo. Y este viaje ha sido en Madrid-Valladolid, que al principio es verdad que en las 6 tenéis toda la subida del puerto, pero luego es bastante plano. No sé si es porque es plano, porque no hace viento, porque se han alineado los astros, pero el caso es que de un consumo de 19 kilovatios hora, que además es más o menos lo que suelen decir las reviews, terminé el viaje tanto de ida como de vuelta a 17,5 kilovatios hora. Me ha hecho de media la ida más o menos 17 y a la vuelta 17,7. A la vuelta además nos pilló una tormenta, nos llovió mucho y además hacía bastante viento de la frontolateral. Así que no lo sé, la diferencia entre 19 y 17, esos 2 kilovatios hora, creo que es bastante abultada en este tipo de consumos. Los mismos datos y cifras que he dado antes en el viaje, lo voy a dar ahora. Tendré que viajar más y probar más. De momento me quedo con el dato negativo, porque de esa forma yo puedo planificar y prefiero pecar de pesimista y que me sobre batería que no al revés. Entonces es verdad que voy a dar las cifras también. Hice 204 kilómetros, salí de casa con un 100%, llegué a destino con un 32%, ¿vale? Es una media de 17,3 me parece. Y la vuelta pues salí con un 100% y llegué con un 31%, todo fue a 120, con el control de crucero a 120, siempre que se me permitió ponerlo. De hecho, sobrepasé 120 en algunas ocasiones para hacer algún adelantamiento rápido y no molestar al coche que venía por detrás. Entonces creo que sigue siendo un consumo bastante decente para esto. No sé si es que se ha acostumbrado ahora mi R5 y está menos gastón. Entonces, bueno, con estos datos optimistas, o no sé cómo decirlo, de 17 y pico, sí que saldría una autonomía por autopista de 300 kilómetros, que creo que está bastante decente. Seguiré haciendo más pruebas y más kilómetros. Entre las dos pruebas han sido prácticamente 800 kilómetros de autopista. No llega a 780 kilómetros de autopista. Creo que no es mucho, pero bueno, ya es algo significativo. Entonces, lo dicho, seguiré probando y vamos a ver. Continuamos con los datos y el vídeo donde lo dejé la semana pasada. Entiendo que más o menos el clima será más 1, más 2 kilovatios hora. Y entonces ahí sí que nos iríamos a 120 a 21 kilovatios hora, que es más o menos lo que dicen las reviews del coche. A 120 y a 110 nos iríamos a 17.
Con estas cifras de consumo, hacer un viaje a 120 me supondría más o menos una autonomía estimada de 250 km/h y hacerlo a 110 de 310. Es decir, que ganamos 60 kilómetros de distancia. Claro, esto es en un viaje, pues puede ser la clave entre parar 2 veces o una, o entre parar 2 veces pero llegar a destino con un 10% pelado o con un 20 o un 30% de batería. Ahora entiendo por qué veo muchos eléctricos por la derecha a 100, 110. La eficiencia manda, hay gente que no tiene prisa en hacer el viaje y es totalmente respetable. Pues estas han sido mis cifras y mis impresiones. Sigo pensando que un coche eléctrico para la corta y la media distancia es espectacular. El gasto es mínimo, a como está ahora la gasolina y el diésel no digo nada. Mantenimiento, es cómodo, el One Pedal una pasada, pero sigo pensando que en unos viajes largos de kilómetros y kilómetros no me convence. Ya os digo que si queréis pagar ese peaje una vez o dos al año a cambio de todas las ventajas que contiene el eléctrico, pues por supuesto que es lícito y cada uno es libre de hacer lo que quiera. Yo tengo viajes que puedo hacer o con el R5 o con la Raptor. Si lo hago con la Raptor estoy consumiendo 16 litros a los 100 aproximadamente y el depósito son 80 litros y llenarlo es una burrada. Entonces, económicamente me sale mucho mejor viajar en R5 que en Raptor. Pero bueno, hay cada uno con su dinero y su tiempo. Sigo pensando que ambas tecnologías, la combustión y el eléctrico, tienen que convivir. Todos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. No apoyo a estos radicalismos, ¿no? de mucha gente que ha venido del mundo eléctrico, que poco menos que dicen que somos unos delincuentes y que estamos aniquilando a la humanidad con nuestros coches de gasolina. Bueno, lecciones de moralidad a otros sitios. Las tecnologías son lo que son, irán avanzando y por el momento lo ideal es que convivan y que tengamos la libertad de poder elegir el modo de combustión que mejor nos venga a cada uno o que queramos disfrutar cada uno. Os animo a que os suscribáis al canal, le deis a la campanita porque bueno, seguiré haciendo vídeos del R5. Seguiré haciendo reflexiones sobre el mundo eléctrico, visto desde una perspectiva de alguien como yo, que nunca ha tenido eléctrico, que he sido un férreo amante de la gasolina. He dicho. Y nada, suscribiros, lo dicho. También seguiré poniendo vídeos de mi 4x4, mi otra pasión. Darle like y nos vemos en el siguiente vídeo.